Hola, hola, ¿qué tal, gente increíble? Bienvenidos al 9º episodio de nuestra épica saga sobre las carreras de los actores de El Zorro. Sí, ya vamos por el número 9, ¿quién lo diría? Si te perdiste los anteriores, no te preocupes, te dejé la playlist completita aquí arriba, a la derecha, porque soy así de genial. Y, por supuesto, no olvides suscribirte, darle like si este video te saca una sonrisa, y si quieres ayudarme a seguir luchando contra el mal, o al menos a seguir haciendo videos, puedes hacerlo a través de Patreon o PayPal. Hoy tenemos nuevamente a 5 actores de nuestra serie favorita y alguna que otra perlita sobre ellos. ¿Qué les parece si comenzamos? Vamos a ver el video antes que el Cabo Reyes venga a pedirnos sus 5 pesos. Quiero mis 5 pesos. Mandale play. Herschel Bernardi tenía 34 años e interpretó a Manuel Hernández. El actor de cine, teatro y televisión había nacido en Los Ángeles. Debutó en el cine con la película Campos Verdes, en 1937. Fue la voz del gato Svengali en un cortometraje de Super Ratón en 1946. Y fue el lobo en un cortometraje de las urracas parlanchinas, en 1947. Su carrera como intérprete se vio afectada por su inclusión en la lista negra de Hollywood por su supuesta participación en el Partido Comunista en la década de 1950. No trabajó en cine y televisión desde 1950 hasta 1956 aproximadamente. Luego apareció en algunas series como Suspicion, en 1958, donde también apareció Anthony Caruso, el falso comandante Ortega en El Zorro. Policía Estatal, en 1958 también, compartiendo capítulo con Gene Wilder, quien interpretó a Carlota en El Zorro. Ese mismo año participa de un capítulo de El Zorro interpretando a Manuel Hernández, ayudante de El Águila. Entre 1958 y 1961 participa en 102 episodios de la serie Patagon, con su papel más conocido, el Teniente Jacoby. Bonanza, en 1961. 2 capítulos de Los Intocables, en 1962. 2 capítulos de El Fugitivo, en 1965. Protagonizó la serie Arnie, con 40 episodios entre 1970 y 1972. La reportera del crimen, en 1985. Y Camino al Cielo, en 1986 entre otros títulos. Luego del Zorro, la pantalla grande lo vio en La Historia de George Raft, en 1961, donde también vemos a Argentina Brunetti, quien hizo de Amelia en El Zorro como expliqué en el video pasado. Por si no lo vieron, aquí arriba se los dejo para que le den un vistazo. No hay lugar para correr, en 1972. Protagonizó la película Actor, en 1978. Y El Rostro del Millón de Dólares, en 1981. También prestó su voz a producciones animadas. Fue el genio en Las 1001 Noches Árabes, en 1959. Y Don Gato y su pandilla, en 1961, entre otros trabajos, lo que lo llevó a registrar 95 títulos. Estuvo casado con Cherry Bernardi hasta que el actor falleció y tuvieron 4 hijos. Herschel Bernardi falleció de un infarto mientras dormía en 1986 a los 62 años. Elvera Corona tenía 30 años e interpretó a la bailaora Pilar Fuentes. No hay mucha información sobre ella, solo que nació en Sacramento, California, en 1927 y que era bailarina de flamenco profesional. Debutó en televisión con apariciones en series como Perry Mason, en 1957. Ese mismo año participa en 2 episodios de El Zorro, interpretando a Pilar Fuentes, la bailaora flamenca sin recibir crédito por su labor. También participó en un capítulo de la serie Peter Gunn, en 1959. En ese mismo capítulo podemos ver a 3 actores que pasaron por El Zorro.
Pongan en los comentarios si saben qué personajes hicieron en nuestra serie favorita. Vemos a Rodolfo Hoyos Jr., Antoni Caruso y Albert Cavens. Si vieron los otros videos les va a resultar fácil saber qué hizo Albert. Y un capítulo de El Detective Millonario, en 1964, donde también aparece César Romero, que interpretó a el tío Esteban en El Zorro. En cine participó en Vacaciones para Enamorados, en 1959. Y Diario de una chica de secundaria, también en 1959. Su currículum solo tiene 8 trabajos entre películas y series. No se sabe mucho de la vida de Elvira Corona, solo que está viva y tiene actualmente 97 años. George Keymas tenía 33 años e interpretó a El Lancero Roberto. El actor de cine y televisión era oriundo de la ciudad estadounidense de Ohio y comenzó su carrera en la década del 50. Su debut se dio en la película Yo le disparé a Billy the Kid, en 1950. Salomé, en 1953. Cabalgaron hacia el oeste, en 1954. La India Blanca, en 1956. Y Tres Bravos Amigos, en 1957, entre muchos otros títulos. En serie de televisión hizo apariciones en Historias del Siglo, en 1954. Soldiers of Fortune, en 1955. Y 2 capítulos en Cheyenne, entre 1957 y 1958, además de una decena de títulos más. En 1958 participó en 2 episodios de la serie El Zorro, encarnando al lancero Roberto. Luego del Zorro, George ha encontrado su hogar en la pequeña pantalla, con participaciones en 2 capítulos en Carta a Loretta, entre 1958 y 1959. 9 capítulos en Las Aventuras de Rin Tin Tin, entre 1955 y 1959. Aquí lo vemos compartiendo escena con Charlene Stevens, quien hizo de Josafat en El Zorro. La Dimensión Desconocida, en 1960. 4 capítulos en Cuentos de Wells Fargo, entre 1957 y 1962. 2 episodios en Los Intocables, entre 1961 y 1963, donde era coprotagonista Paul Picerni, a quien vimos en El Zorro como Pedro Murrieta, y donde podemos observar en ambos capítulos a Albert Cavens, quien interpretó 6 personajes en El Zorro. Uno de ellos el capitán del barco en el primer episodio. Si querés ver los demás personajes que hizo, te dejo el video acá arriba. 3 capítulos de Bonanza, entre 1959 y 1966. 9 episodios de La Ley del Revólver, entre 1961 a 1974, en uno de ellos trabajó junto a Antoni Caruso, el falso comandante Ortega del Zorro. Y un episodio de la miniserie El Asunto del Atlántico Francés, en 1979, donde también podemos ver a Peter Mamacos, quien hizo de Enrique Fuentes en El Zorro, entre muchos otros títulos. Luego del Zorro no hizo mucho cine. Podemos nombrar Tiroteo en Tucson, en 1958, donde también aparece Richard Reeves, a quien vimos en El Zorro como Carlos, el que se roba el cáliz. Buen Gesto, en 1966. Aquí lo vemos junto a Telly Savalas, el actor de Kojak. El Hombre Nuclear, Vino, Mujeres y Guerra, en 1973, y Más allá de la medianoche, en 1977, donde también se ve a Han Arban, a quien vimos en El Zorro como Nacho Torres. Y se ve una pequeñísima aparición de Peter Mamacos, quien fue Enrique Fuentes en la serie de Disney sobre el enmascarado justiciero. En total, George sumó 155 trabajos en toda su carrera. Tras su jubilación en 1977, George Keymas, que nunca se casó ni tuvo hijos, pasó los últimos años de su vida asistiendo habitualmente a convenciones de autógrafos, además de participar en empresas caritativas y religiosas, hasta su muerte en 2008 a los 82 años. Joe Domínguez tenía 63 años e interpretó a Juan, uno de los criados de la estancia de los de la Vega, y a un jefe indio. El actor mexicano había nacido en 1894.
Comenzó su carrera en 1921, trabajando en películas como El niño guardabosques, en 1936. Expreso fuera de la ley, en 1938. Serenata gaucha, en 1940. Por el camino argentino, también de 1940. Sangre y harina, en 1948, protagonizada por Abbott y Costello, y donde también aparece Argentina Brunetti, quien hizo de Amelia, la sirviente de Rosarito Cortés en El Zorro. Segunda chance, en 1953, protagonizada por Robert Mitchum, y donde también vemos a Rodolfo Hoyos Jr., quien hizo del Señor Cuevas, entre otros personajes en la serie del Justiciero Californiano. Y Regreso al Honor, en 1957, protagonizada por Anthony Quinn. En televisión debutó en un capítulo de El Llanero Solitario, en 1951. También hizo apariciones en El Defensor Público, en 1955. Y Días del Valle de la Muerte, en 1957, entre otros títulos. Entre 1957 y 1958 participa en 3 episodios de El Zorro. En 2 interpreta a Juan, un indio sirviente de los de la Vega, pero también a un Juan que no es indio. No sé si será el mismo personaje o son 2 Juanes distintos. Escriban en los comentarios qué piensan ustedes, y el restante es un jefe indio, todos en la primera temporada. Luego de El Zorro, participó en algunas películas como Hombre del Oeste, en 1958, y protagonizada por Gary Cooper. Allí salen 2 actores que participaron en El Zorro. Ion Denner, quien fue el visitador, y Robert Wilkie, que hizo del capitán Sebastián Mendoza. Gatito con un látigo, en 1964, donde también vemos a Richard Anderson, que interpretó a Ricardo del Campo en la serie del Justiciero Enmascarado. Y su último trabajo en cine, Yo te amo Alicia, en 1968, entre otros títulos. Luego del Zorro se lo pudo ver en algunas series como Bronco, en 1959. El Hombre Alto, en 1962. Y El Fugitivo, en 1964, entre otros títulos, llegando a un total de 206 trabajos, la gran mayoría sin recibir créditos por su labor. Se retiró de la actuación en 1969. Joe Domínguez falleció en 1970, a los 76 años, de causas desconocidas. Tony Russell tenía 32 años e interpretó a Carlos Martínez y a Pedro Ávila. Fue actor de cine, teatro y televisión estadounidense e hijo de padres italianos. En algunos trabajos fue acreditado como Tony Russo. Se destacó por haber trabajado extensamente en la industria cinematográfica italiana a mediados de la década de 1960. Antonio Pietro Russo, su nombre real, sirvió en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Luego de ella estudió en la Universidad de Wisconsin-Madison. Comenzó en el cine en películas como Salto al Infierno, en 1955. Y Melodía Siniestra, en 1958. Aquí lo vemos junto al protagonista, Aldous Presley. En televisión apareció en series como Flecha Rota, en 1958. Y Peter Gunn, en 1959, entre otros títulos. Entre 1957 y 1959 participa de 3 episodios de El Zorro. En 2 fue Carlos Martínez y en el restante interpretó a Pedro Ávila. Según se dice, Tony hizo el casting para hacer El Zorro, pero el personaje se lo quedó Ga Williams. Luego del Zorro participó en películas italianas durante la década del 60 como La Legenda di Fra Diavolo, en 1962. La Rivolta dei Sette, en 1964. El Zorro cabalga otra vez, también en 1964. Aquí se dio el lujo de ser el Zorro, pero no es Diego de la Vega sino Alfonso Marín de Costa. Y Criminali della Galaxia, o como se conoció en inglés, Wild Planet, en 1966. Fueron 13 películas italianas, todas protagonizadas por Tony Russell, Estafadores de Alma, en 1973. Y Trampas en Las Vegas, en 1984,
junto a Sharon Stone y Pat Morita, a quien vimos en Karate Kid. Volvió a Estados Unidos al finalizar la década del 60 e hizo apariciones en series como El Gran Chaparral, en 1970. Y Chips, Patrulla Motorizada, en 1977. Russell fue uno de varios actores estadounidenses que rechazaron el papel principal en el western por un puñado de dólares en 1964. El papel finalmente fue para Clint Eastwood, lo que lo convirtió en una estrella internacional. Su carrera terminó en 1984, con 47 créditos en su haber y casi nada se sabe de su vida después de su retiro. Estuvo casado con la actriz Jodine Lawrence desde 1951 hasta 1974 cuando se divorciaron. Juntos tuvieron un hijo. Y con Renee Russo desde 1985 hasta la muerte de Tony. Jugaban golf todos los días y eran socios accionistas de los campos de golf Stallion Mountain y Black Mountain. En 2014 Tony enfermó y tuvo que dejar de jugar. Tony Russell falleció en Las Vegas en 2017 a los 91 años. Y eso es todo por hoy, mis queridos amiguitos. Si llegaste hasta aquí, te mereces un aplauso, o mejor aún, una suscripción. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Vamos, no seas tímido. El otro día un hombre no se suscribió y se le rompió la media en el dedo gordo del pie. Un espanto. Deja tu comentario aquí abajo, dime qué te pareció el video, o simplemente cuéntame cuál es tu actor favorito de El Zorro. Y prepárate, porque nos vemos en el próximo video, donde seguiremos recorriendo la carrera de los actores de esta gran serie. Cuídense, y nos vemos en la próxima aventura. Hasta la próxima.